Vamos inmediatamente a la palabra de Dios, Mateo 16, verso 15 en adelante. ¿Ya puso a grabar? Mateo 16, verso 15 en adelante, leemos como está escrito: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, que salgamos edificados de este lugar. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, y tu pueblo da un fuerte aplauso. Hoy estamos dando un seminario ya tenemos varios días dando este seminario de hermenéutica. Esto es importante. Muy poco se habla de esto en la iglesia, pero es importante enseñar un poco sobre la hermenéutica para poder interpretar y poder hacer un correcto uso de la palabra del Señor. Amén. Venimos estudiando bajo esta regla hermenéutica del contexto, el texto en el contexto. Estamos estudiando el tema, y el versículo que dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Venimos estudiando este versículo porque ciertamente este versículo se aplica o nos los han enseñado a aplicar en la oración. O sea, en la oración atamos a Satanás, atamos al diablo, desatamos las personas. En oración hacemos todo eso. Entonces vamos utilizando esta regla de entender el versículo en el contexto. Vamos a ver si realmente ese versículo se refiere a eso, ¿no? De atar espíritus, de atar cosas, ¿no? Y para eso estamos utilizando una regla hermenéutica de que significa interpretar el versículo dentro del contexto. Esta es la mejor forma de interpretar los versículos dentro del contexto, porque simplemente muchas veces la mayoría de las doctrinas sacan el versículo fuera del contexto y nos dan una doctrina que cuando tú escudriñas esa palabra o ese versículo dentro del contexto es otra cosa diferente. Porque ciertamente si yo saco ese versículo de ahí, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, pareciera que dijera de atar espíritus en la oración y esas cosas. Pero vamos a ver si en el contexto eso es lo que quiere decir el versículo. Por lo tanto, vamos a leer un poco, y esto busque su Biblia, anótelo. Leemos según algunos los rabinos de aquel entonces hablaban de atar y desatar cuando ellos aprobaban o desaprobaban una ley. Por ejemplo, estaba la ley del agua. El agua era considerado como un elemento purificador. Entonces, toda palabra o toda tradición que ellos sacaban con respecto al agua, si esa palabra los rabinos la consideraban, o esa tradición, los rabinos la consideraban que estaba ajustada a la enseñanza que dio Moisés sobre el agua, entonces ellos la declaraban acertada o la declaraban aprobada. Y si la doctrina no estaba, o la enseñanza que los rabinos daban, o si la tradición que ellos iban a hacer no estaba adaptada o relacionada con las enseñanzas de la ley de Moisés, quedaba desaprobada. Entonces, para ellos, atar y desatar era aprobar o desaprobar una ley o una tradición. Ese era el concepto que ellos tenían para decir atar o desatar. Era aprobar o desaprobar. Entonces vamos a ver en el contexto bíblico si eso era lo mismo que quería decir Jesús con la palabra atar y desatar.
Dice Mateo 15, 16, verso 15, Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, diga, no te lo reveló, diga, no te lo reveló, porque esto es importante ver el contexto. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre toda roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si lo traducimos como lo entendían los rabinos en los tiempos de Jesús, diría, y todo lo que apruebes en la tierra será aprobado en el cielo, y todo lo que desapruebes en la tierra será desaprobado en los cielos. Ahora, fíjese que dice en el versículo 17, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, para que Dios nos dé, escuche, para que Dios nos dé el poder de aprobar o desaprobar algo para el beneficio de la iglesia, debe haber primero, diga, una revelación. El Señor, fíjese que le dice solamente a Pedro, y tú eres Pedro, y esto no te lo reveló carne ni sangre. No le dijo a los demás discípulos, les dijo, fue a Pedro que recibió la revelación. Pedro, tú como recibiste esa revelación, ahora yo te doy el derecho legal para que apruebes o desapruebes cualquier cosa que esté relacionado con esta revelación. ¿Me están entendiendo? Eso, si lo leemos de este modo, ese era el pensamiento de los rabinos cuando se decía atar o desatar. Pero vamos a ver si en este ejemplo que aparece en Mateo 18, busque Mateo 18, vamos a ver si significa, ya este ejemplo lo está dando el propio Jesús, para ver si significa exactamente aprobar o desaprobar. Atar o desatar si significa aprobar o desaprobar. Porque en aquel primer versículo que leímos, en el primer capítulo, Jesús le dice exactamente que solamente da de atar y desatar y no da una explicación más allá, pero Mateo 18, verso 1, 6, yo le voy a decir qué versículo, vamos al versículo 1, Mateo 18, 1, dice así. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Vamos al verso 6. Y Jesús le dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese a lo profundo del mar. No quise leer todo el verso 2 y 3 por la cuestión de tiempo, pero ahí lo que Jesús venía hablando de que le preguntaron que quién era el mayor en el reino de los cielos. Y resulta que Jesús le dijo que los pequeños que creen en él, estos eran los mayores en el reino de los cielos, los que fueran como niños. Y hablando de los pequeños, de los que creen en él, les decía, mejor es a alguno que hace tropezar a alguno de mis pequeños, refiriéndose a los creyentes, es mejor que se le atara una soga, una piedra al cuello de molino y se lanzara al mar. ¿Por qué? Porque se estaba refiriendo a los niños, a nosotros, a los que creemos en Jesús. El verso 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Es decir, Dios está pendiente de las ovejas, de nosotros. Este versículo no es para el mundo, es para la iglesia. Dios está pendiente de sus ovejas y no quiere que nos hagamos tropezar los unos con los otros, ni siquiera tampoco quiere que el mundo nos haga tropezar. Pero fíjate bien. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos, dos pies y ser echado en el fuego. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos y ser echado en el infierno. Todo este versículo se está refiriendo a que no
tomemos nuestros miembros para hacernos tropezar los unos con los otros. Allí no se está refiriendo de que usted va al mundo y va a mirar aquí, no. Sino que si tu ojo te es ocasión de caer, si solamente estás pendiente de la falla de tu hermano, dice sácate, o sea, para que no hagas tropezar a tu hermano. Si tu mano te es ocasión de caer, quítalo. Todo eso quiere decir que no usemos nuestros miembros para hacer caer a nuestro hermano. ¿Me está entendiendo? Todo este versículo es con nosotros, porque Dios no quiere que ninguno de los que estamos aquí en la congregación, ninguno de los que estemos aquí en el reino de Dios se pierda. El verso 10 dice, mirad que no os menospreciéis unos de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre en el rostro de mi Padre que está en los cielos. Verso 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y el verso 12 dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? Así acontece que la encuentra. De cierto os digo que se regocija más por aquella que las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Es decir, que las ovejas, el asunto de las ovejas, la parábola de las ovejas no se refiere al mundo, se refiere a la iglesia. Que Dios no quiere que ninguno de ustedes, ninguno de la iglesia se pierda. Es decir, que la voluntad de Dios es que nosotros, por eso dice, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión, o sea, que nos aguantemos, nos soportemos los unos a los otros. Porque no es la voluntad de Dios que ninguno de los que estemos aquí se pierda. Y si dice, si uno, es tanto la voluntad de Dios que si se va uno de los que está aquí y él deja las 99 y va a buscar a aquella que se fue. ¿Me está entendiendo? Hablando precisamente de esos pequeños que creen, porque no está hablando allí, está hablando de los pequeños que creen en él, es decir, a la iglesia. Dice así, mas si no te oyere, dice el verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Verso 17. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Mire que dice iglesia, no dice Israel, dice iglesia. ¿A quién está hablando Jesús? Eso es importante. No está hablando a Israel, no está hablando al mundo. ¿Está hablando a quién? A la iglesia. Este capítulo que hemos leído es a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y mire lo que dice aquí, el verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está el versículo que estamos estudiando dentro del contexto que estamos leyendo. ¿Qué quiere, dentro del contexto, qué quiere decir este versículo? Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Bueno, allí se estaba refiriendo que, fíjese bien, que la voluntad de Dios, preste atención, la voluntad de Dios es que ningún creyente se pierda. Dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtela. Si tus ojos, o sea, no utilices tus habilidades físicas para hacer descarriar un hermano, para hacer tropezar a un hermano. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que quiere decir eso. No quiere decir que si tu mano, porque eso está hablado a la iglesia. Se supone que la iglesia no roba. No, que si vas a robar, córtate la mano. No, eso no está referido a cortarse la mano que vas a robar, porque se supone que si ya es un hermano de la iglesia, ya no tiene que estar robando. ¿Me están entendiendo? Entonces allí está hablando que si tu mano te es ocasión para hacer caer otro, hacer tropiezo a tu hermano, córtala. Es decir, todo ese capítulo está referido a que nosotros no permitamos o no le pongamos tropiezo a nuestro hermano que ha creído en Jesús. ¿Me están entendiendo? Y dice exactamente, mire bien, viene diciendo Jesús todo esto. Y por tanto os digo, dice, después que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, si tus pies te es ocasión de tropezar a uno, córtalo. Después que dice eso, además remata y dice, si tu hermano peca contra ti, perdónale. Es decir, que la voluntad dice, porque la voluntad del Padre es que ninguno de estas ovejas se pierda.
Esa es la voluntad de Dios. ¿Está escuchando? Pero ahora viene a dar otra palabra donde está inclusa: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Dice, ok, ya usted sabe, ya tiene la revelación. Recuerda que a Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Cristo. Y después que tuvo Pedro la revelación es que le dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Después que Jesús les revela la voluntad a los discípulos de que no es la voluntad de Dios que ninguno de nosotros en la iglesia nos descarriemos, nos perdamos. Después que Él revela que esa es la voluntad de Dios, entonces Él viene y dice, ok, ya ustedes saben cuál es la voluntad de Dios, que ninguno de la iglesia se pierda, que nos aguantemos los unos con los otros, pero ahora les voy a decir algo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, llámalo aparte. Mire bien, después que da toda esa explicación. Si tu hermano te oyere, lo has ganado. Si no te oyere, llama a uno o a dos como testigo y hágalo reflexionar. Si no oyere a esos testigos, entonces dilo a la iglesia, para que la iglesia también busque la manera de hacerlo reflexionar. Y si el cabezón no quiere reflexionar, sino que quiere seguir viviendo en su pecado, allí yo les doy la potestad a ustedes para que ustedes tomen una decisión, conociendo ustedes que mi voluntad es que no se pierda. ¿Me están entendiendo? Pero yo voy a respetar la decisión que ustedes tomen, pero ustedes tienen que conocer que es que yo no quiero que se pierda el cabezón. Pero si ya ustedes han hecho estas tres cosas, primero lo llamaron aparte, después lo llamaron con 2 o 3 y después lo llamaron con toda la iglesia y el cabezón no quiere dejar de pecar, de hacer su locura, entonces yo les doy la potestad a ustedes de tomar la decisión, y la decisión que ustedes tomen en la tierra es respetada en el cielo. ¿Me están entendiendo? Que allí el versículo entonces sí cuadra con lo que venimos explicando. El versículo allí no está refiriéndose a oraciones, en ese caso, no en ese versículo, sino que se está refiriendo de que toda decisión que la iglesia tome después que se haya revelado una palabra de Dios, eso es muy importante, por eso hablamos el Señor le dijo a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Ahora que sabes cuál es la revelación, sabes, revelación es saber la voluntad de Dios. Ahora que sabe la voluntad de Dios, Dios le da a la iglesia, después que la iglesia sepa la voluntad de Dios, Dios le da el poder a la iglesia para que ella decida sobre asuntos con respecto a esa revelación. ¿Me están entendiendo? Y ahí está el ejemplo. El Señor le explica primero y le da aquella, pero mire que primero le hizo, antes de tomar esta decisión que ustedes vayan a tomar, mire lo que yo quiero. Yo no quiero que ninguno de estos pequeñitos sea tropezado. El que se meta con uno de esos pequeñitos se mete conmigo. Yo no quiero que ninguno de esos pequeñitos se me descarrile, se me vaya al mundo. Por eso si tu mano te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de poner de tropiezo a tu hermano, si tus ojos te hacen de tropiezo, si no sé qué, si tus pies hacen tropezar, córtalo. Mire, para que Él está revelando que Dios no quiere bajo ningún concepto que se pierda ninguno de los que estamos acá. Y después dice, además, y si peca contra ti, perdónalo. Pero después dice, porque hay ovejitas que son cabezonas y no se quieren arrepentir. Y él dice, por lo tanto, si peca contra ti, vaya y hámelo aparte. Número 2, si no quiere oírte, llama a 2 o 3 y que quede todo con testigos. Tercero, si no para a los 2 o 3, llama a la iglesia. Y si tampoco le presta atención a la iglesia, entonces dice, tenlo por gentil y publicano. Es decir, sácalo de la iglesia. Es decir, queda fuera de la cobertura de Dios. ¿Me están entendiendo? Y dice, aunque mi voluntad es que esa persona no se pierda, pero ustedes han hecho todo lo posible para que el cabezón no se pierda. Pero el cabezón sigue en la cosa de pecar. Entonces yo le doy la potestad a ustedes que todo lo que ustedes aten en la tierra, por eso es que la decisión primero es aquí, no es arriba, es aquí.
Todo lo que ustedes aten en esta tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que desaten en esta tierra será desatado en el cielo. Vamos a traducirlo. Todo lo que ustedes aprueben en esta tierra, de acuerdo a la revelación, yo se lo apruebo en el cielo. Y todo lo que desaprueben en la tierra, yo lo desapruebo en el cielo. ¿Me están entendiendo? Y ciertamente, ese versículo cuadra exactamente con el concepto que tenían los fariseos, los rabinos, de que atar y desatar era aprobar o desaprobar una ley. Y en este ejemplo vemos precisamente cómo Jesús primero les revela cuál es la voluntad de Dios en cuanto a los hermanos, que no quiere que ninguno se pierda, pero hay excepciones que hay que tomar decisiones siempre y cuando se haga una, en este caso se hizo 3 etapas para que el cabezón dejara de pecar. Lo llamaron aparte, no quiso. Lo llamaron 2 o 3, no quiso. Llamaron a la iglesia, no quiso. Ok, ahora que el cabezón no quiso, y ustedes sabiendo que la voluntad del Padre es que no se pierda, pero es que ya este cabezón no quiere, yo le apruebo todo lo que ustedes aprueben en la tierra. ¿Me están entendiendo? Miren lo poderoso que es esto. En este versículo no significa atar y desatar demonios, sino aprobar o desaprobar algo. ¿Me están entendiendo? Nosotros como iglesia, luego que Dios nos da una revelación, nosotros podemos tomar decisiones de acuerdo a la revelación de la palabra. Y las decisiones que tomemos aquí, Dios las respeta y dice, aunque yo no te dije que hicieras eso, pero tú conoces mi voluntad y de acuerdo a esa voluntad tú tomaste una decisión, yo te respeto la decisión esa. Por eso Moisés hizo muchas leyes, escuche, leyes, por ejemplo, la ley del divorcio, de la carta de divorcio, no se la dio Dios, esa fue una ley que promulgó Moisés porque la gente, los hombres se divorciaban allá como si nada y él la única forma de detener los divorcios fue, dijo, bueno, denle carta de divorcio. ¿Qué significa carta de divorcio? Que tenía que entregarle la mitad de los bienes a la persona que ellos iban a repudiar. Cuando él hizo esa ley, él logró detener los divorcios que se hacían de a cada rato en Israel. ¿Me están entendiendo? Esa ley no se la dio Dios, pero Dios se la aprobó. Esa ley, lo que Moisés aprueba aquí en la tierra, Dios lo aprobó en el cielo. Por lo tanto, podemos decir que esa ley también es de Dios. ¿Está? En el Antiguo Testamento. Eso pasa ahora mismo que quiso decir el Señor ahora. Nosotros, Dios nos da la potestad para atar o desatar, aprobar o desaprobar leyes, pero que vayan de acuerdo a una revelación de la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Se está dando cuenta que por lo menos que en este versículo no significa atar demonios, ato al diablo, ato aquello, ato lo otro. Por lo menos en este versículo no. Pero sigamos investigando. ¿Qué más? Porque estamos haciendo un estudio por parte. En este versículo, atar y desatar vienen juntos, digamos así. Es una ley de atar y desatar, de aprobar o desaprobar algo. Pero vamos a ver otros versículos donde también se habla de atar, pero no se habla de desatar, sino de puro atar. Tenemos una revelación de la palabra. Ahora vamos a Mateo capítulo 12, verso 9 en adelante. Mateo capítulo 12, vamos a ver. Aquí habla de atar. Y mire bien, dice allí, Mateo capítulo 12, verso 9, dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. ¿Quién? Jesús vino a la sinagoga de ellos, diga sinagoga de ellos. No era la sinagoga de Jesús, es decir, Jesús no se sentía parte de esa congregación. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, al lugar donde se reunían los fariseos y el pueblo de Israel. Dice, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poderle acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió ¿qué? ¿Y le siguió qué?
mucha gente y sanaba a todos. Fíjese bien, mire el contexto este. Jesús entró a la sinagoga de ellos. Mire bien. Los fariseos trataron de tentarle. Jesús le tapa la boca con una palabra y dice, si ustedes salvan a su ovejita en día de reposo, ¿cuánto más no vale un hombre que una oveja? Quedaron mudos, no pudieron hablar más. Y además de eso, los rematas con sanando a la persona. Y luego que sale de la sinagoga, sale con el botín. Dice el verso 15, sabiendo Jesús esto, el verso... Dice el verso 14, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Verso 15, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Es decir, Jesús, mire el contexto, Jesús entra a la sinagoga, les calla la boca a los fariseos, no pueden hablar, quedan enmudecidos, los termina de amarrar con el milagro que hace, no pueden hacer nada contra Jesús y sale Jesús de ahí con el botín, con un poco de gente atrás. ¿Me están entendiendo? ¿Qué fue a hacer Jesús ahí? Fue a saquear, entró a la sinagoga a saquear al hombre fuerte. ¿Me están entendiendo? Pero antes de saquearlo, primero ¿qué hizo? Les ató la lengua. ¿Con qué? Con la palabra. No pudieron decir nada. Pero si ustedes en día de reposo salvan una ovejita, ¿cuánto más este hombre no vale más que una oveja? Los tapó la boca. Quedaron enmudecidos. Y lo termina de atar cuando hace el milagro. No podían atrapar a Jesús. Ellos se reunieron para ver cómo hacían para atraparlo, pero no podían atrapar a Jesús porque le tenían miedo. Estaban atados, ¿me están entendiendo? Y luego, ¿qué hace Jesús? Se metió en sale, como dice, y le seguía mucha gente. Se trajo los peces de la pecera. Vamos a brindar un fuerte aplauso a Jesús. Ay, Dios mío. Vamos a Marcos, el capítulo 3, vamos a ver si este tiene a Marcos. Marcos, capítulo 3. Marcos, esto también, fíjese bien que otra cosa es, tenemos que revisar los paralelos, donde están los versículos. Le estoy viendo que hay varios paralelos, están Mateo 12, Mateo 18, Marcos 3, que también habla sobre este asunto. Dice, Marcos 3, versículo 1, dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, veníamos hablando de la mano seca, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo Jesús al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Diga, pero ellos callaban. ¿Qué hizo Jesús con la palabra? Los enmudeció. Diga, los enmudeció. Los enmudeció. Ahí los ató. No podían hablar. Les cayó la boca. Ese es el paralelo de Mateo que venimos hablando de. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada. Y salidos los fariseos tomaron consejos con los herodianos para él destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió ¿qué? Gran multitud de Galilea y de Judea. Es decir, que Jesús entró en la sinagoga. Les tapó la boca, no los dejó hablar, los ató la lengua y los terminó de amarrar haciendo el milagro. No podían los fariseos de ninguna manera tocarlo, ni podían hablar. Mire que cuando usted se da cuenta que Jesús está con los fariseos, dice que los fariseos todo el tiempo era en la mente, pensaban, no se atrevían a decirle al compañero, eso no es así. Sino que decía, Jesús conocía los pensamientos. Mira que estaban tan atados por la lengua que ellos no podían estar diciendo, esto no es así, sino que todo lo maquinaban en el pensamiento. Miren qué tremendo es una palabra. Diga, ¿qué ata? ¿Qué ata? La palabra ata al enemigo.
Ahora miren el contexto aquí. En aquel contexto decía de desatar y atar significaba a tomar una decisión o a aprobar o a desaprobar siempre y cuando tuvieses una revelación de Dios. Eso es para aprobar o desaprobar algo, pero que vaya en beneficio del reino de Dios. Pero en este lugar, Jesús tiene un encuentro con un enemigo. Escuche, y mire bien, el enemigo de Jesús en este caso no es la gente, no es el pueblo, no son los mundanos. El enemigo de Jesús es la religión, los fariseos. Y el Señor los llama hijos del diablo. Es decir, la religión es realmente lo que el enemigo controla. Entonces vamos a otra vez. Vamos otra vez a... Vamos ahora. Mateo 12, 22, 23. Entonces fue traído a él. Vamos ahora a Mateo 12, del 22 al 29. Vamos a ver si terminamos con esto hoy, por ahora. Hasta ahora vamos estudiando estos versículos hasta estos capítulos. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será hasta aquel hijo de David? Mire bien el verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mire el verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, es decir, que todo esto que ellos decían, mire, el verso 24, mas los fariseos al oírlo decían, pero lo decían en su mente, decían, este no echa fuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, es decir, que esos que ellos decían, que Jesús echaba fuera a los demonios por Beelzebú, no es que se lo estaban diciendo a la gente, era que lo estaban pensando ellos. ¿Me están entendiendo? Es decir, Jesús le tenía atadita la lengua, no podían hablar. Ese pensamiento estaba adentro de ellos. Y decía, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Verso 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Verso 28. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y aquí viene el versículo. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear sus bienes. Ahí está el versículo del atar. ¿En qué contexto está ese versículo del atar? No está en contexto de oración. Está en un contexto de la práctica. ¿Me están entendiendo? ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Y fíjense que todo eso pasa en el capítulo 12 de Mateo. Mateo 12, que leímos, Mateo 12 desde el 9 hasta el 29, en el mismo capítulo. Por eso es que leemos, hay que leer antes, durante y después del versículo que estamos estudiando. Eso significa darle la interpretación en el contexto. Esta es una herramienta hermenéutica para interpretar correctamente los versículos. ¿Me están entendiendo? Entonces, en este versículo, el atar significa claramente, el atar significa neutralizar al enemigo. ¿Me está entendiendo? Es decir, Jesús llega a la sinagoga de ellos. Mire bien. Y esto, mire, esto, a veces que nos enseñan del Antiguo Testamento cómo conquistar. Y eso no es lo mismo. Mire cómo nos enseña Jesús a conquistar aquí. Jesús entra en la sinagoga de ellos, donde están los peces. Yo le decía al hermano Jaime, ya yo no quiero hacer culto allá, en esa cosa, allá en ese huequito,
porque los peces no están aquí. Yo quiero hacer el culto allá en la plaza porque los peces están en la plaza. No se lo diga así. Porque vamos a estar haciendo culto donde no hay gente. No, hay que ir para donde está la gente. Allá es que están los peces. ¿Me están entendiendo? Y vamos a hacer eso allá. Estoy esperando que pase esto. Porque vamos a hacer los servicios. Porque vamos a hacer los cultos donde estamos los mismos ahí. Tenemos que ir para donde están los peces. Porque si no, ¿qué cabeza es esa? Usted va a pecar en un charco, pudiendo ir al río a pecar. Tenemos que ir donde está la gente. Allí es que están los peces. Entonces, él se mete a la sinagoga. Dice, me metí en el río. Allá habían pirañas, había de todo. Jesús se fue ¿a dónde? Jesús se fue ¿a dónde? Donde estaban los peces, caballero. Dije, me voy a traer un poco de peces de allá. Se metió allí. A esto dice, el mismo Jesús dice, por eso Jesús les explica. Y después, mira, esos fariseos quedaron locos, ni siquiera supieron lo que Jesús le estaba diciendo. Dice, porque ¿quién de vosotros para saquear al hombre fuerte primero no le ata y después saquea lo que tiene y se va? Porque ahora le dice, cabezones, le acabo de hacer esto a ustedes y ni se dieron cuenta. Jesús entró en la sinagoga, dice, de ellos, no era de Jesús, de ellos, se metió allí. Y lo primero que hizo fue taparle la boca. Lo primero que hizo fue atarle la lengua. Ellos, es lícito sanar en el día de reposo. Ajá, cabezones, si ustedes le extienden la mano a una ovejita de ustedes en día de reposo, ¿cuánto más no vale extenderle la mano a un hombre que vale más que una oveja? Quedaron, ¿qué? Enmudecidos. Dice el contexto de allí que ellos decían en su mente, este hombre por Beelzebú echa fuera a los demonios. Este hombre por Beelzebú, pero no se atrevían a comentárselo a nadie. ¿Por qué? Porque estaban atados. No podían hablar. Estaban con la palabra. Jesús les ató la lengua. Él dice que ellos lo pensaban en su mente. Porque Marco 23 dice que ellos callaron. No pudieron decir nada. Y los termina de atar cuando hace el milagro. Le dice al hombre a la mano seca, extiende tu mano. ¡Guas! El milagro. Dígame usted cuándo esos fariseos le iban a echar mano a Jesús. La gente lo hubieran apedreado ahí a los fariseos. Dice que se fueron aparte a ver cómo hacemos entre ellos mismos, qué hacemos para matar a este hombre. No se atrevían a conversarlo con el pueblo porque estaban atados. Y después que los ata Jesús, se trae aquí el ramillete de almas. Ven que dice, y le seguía gran ¿qué? Multitud. ¿Qué hizo Jesús ahí? Ató al enemigo. ¿Se fijan que ese versículo que dice, ¿qué hay de ustedes si primero al enemigo no lo ata y luego se lleva lo saquea, pues se lleva los bienes? Ese versículo en ese contexto se refirió a algo práctico. ¿Me están entendiendo? Ahora usted dirá, pero ¿por qué nosotros oramos, atamos al diablo? Bueno, eso le estamos estudiando ese versículo, apenas lo vamos a llegar hasta aquí, pero vamos a seguir estudiando ese versículo, tenemos que seguirlo estudiando. Esto es una clase de una herramienta hermenéutica de interpretación de los versículos para que usted aprenda cómo se interpreta el versículo dentro del contexto. ¿Me está entendiendo? Para que entonces luego que lo apliquemos a la vida de hoy, nunca se salga del contexto que fue originalmente escrito. Por ejemplo, usted y yo podemos usar esos versículos. Fíjense que en esos dos casos, atar y desatar significa, en esos versículos que leímos, aprobar o desaprobar algo. Luego que tengamos la revelación, primero tener la revelación de Dios, Dios nos da la autoridad de aprobar o desaprobar algo. Pero en estos versículos sí quiere hablar que hay un enemigo, hay una fuerza espiritual enemiga, donde tú vas a entrar a saquearlos. Hay una fuerza espiritual, pero esa fuerza espiritual la estás viendo con tus ojos. O sea, estás viendo los fariseos, la sinagoga de ellos. Eso era un ambiente totalmente diferente al ambiente de Jesús. Solo dice dos fuerzas espirituales, la fuerza del mal y la fuerza del bien.
cuando tú vas a saquear a los de la fuerza del mal, por eso en este caso la fuerza del mal no estaba representada en la gente, sino en los religiosos. Cuando vas a atacar esas fuerzas del mal, entonces dice, Jesús los ató con la palabra y los ató con el poder del Espíritu. En este caso haciendo el milagro, ¿verdad? No pudieron hacer nada. Y luego se trajo a los que se iba a traer. Tú te quieres ganar a tus hijos. Este versículo es poderoso para ti. Te quieres ganar a tu esposa, a tu esposo. Este versículo es poderoso. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver qué palabras te va a lanzar el enemigo. Y luego tú analizas cuál es la palabra que ata ese pensamiento que tiene tu esposo. ¿Verdad? Y cuando tú le lanzas ese pensamiento, le atas ese pensamiento, le atas la lengua. Y luego te mueves en el poder del Espíritu para decretar una palabra. Por decir algo. Tú decretas una palabra, ¿sabes qué? Como le dijo la hermana, ¿cómo se llama? Su hermana, que le dijo a su esposo que le gustaba beber los fines de semana. Él le dijo, ¿sabes una cosa? Que cuando te dé un dolor de estómago, vas a llamar a tus amiguitos y a tus primos y a tu hermano para que te vengan a auxiliar. Sin saberlo ella ya decretó de una palabra del Espíritu, un poder. ¿Qué pasó? Dice que a los pocos días el señor, ¿cómo se llama él? Su esposo, le dio un dolor de barriga exactamente como le dijo la hermana. Entonces la hermana le dijo, ¿te fijáis? Llama a tus amiguitos. Y dice que lo sacó como a la 1 de la madrugada a pies de allá de Milán para ir para el Canon. El Canon es la cosa, Camus. Dice que de esquina a esquina ese hombre se revolcaba con el dolor abdominal que tenía. Y cada vez que se revolcaba ella le decía, llama a tus amiguitos para que te vengan a auxiliar. Mire, ese hombre, dice ella, que ni hablaba y lo que decía, ay, ayúdame. ¿Sabe qué pasó? Hasta ese día ese hombre bebió. ¿Qué hizo ella? Lo ató y después se trajo el botín. ¿Cuál fue el botín de ella? Sacarlo de esa vida pecaminosa del alcohol. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, vamos a finalizar por hoy en estos dos versículos. Estamos estudiando, no hemos terminado de estudiar este versículo, pero en esos dos contextos significa, cuando tiene revelación de la palabra, significa, ¿cómo dije? Acuerdo o desacuerdo, pero cuando es contra el enemigo, cuando tú vas a saquear las almas del enemigo, cuando tú vas a saquear los bienes del enemigo, entonces sí tienes que atar. Pero en este caso, él estaba atando con palabras y con milagros. Ahora, hasta este momento, no hemos llegado de que si se debe usar la palabra atar o desatar en las oraciones. Pero en este contexto de que ciertamente Jesús estaba enfrentándose a un espíritu diferente, al espíritu de las tinieblas representado por la religión, él ató al enemigo. Es decir, que en un ambiente espiritual se puede usar la palabra atar. ¿Me están entendiendo? Hasta ahora podemos decir que sí podemos atar al enemigo en nuestras oraciones, porque cuando nosotros hacemos oraciones para atar las fuerzas del mal, en ese contexto, para atar las fuerzas del mal, Jesús los ató. Es decir, que sí hay una relación entre atar a las fuerzas del mal. ¿Me están entendiendo? Pero en este contexto se refiere a atar, pero en un contexto real. Es decir, Jesús le cayó la boca. Ellos no pudieron hacer nada, no pudieron decir nada. Y otra cosa, no pudieron echarle mano porque los ató. Con los milagros, con el milagro que hizo, estaban atados. Pero ciertamente hay una relación que hay, podemos atar cuando hay fuerzas contrarias, que no son fuerzas de Dios, sino fuerzas del enemigo. Entonces, hasta ahora podemos decir que sí podemos usar la palabra atar cuando estemos orando en contra de los enemigos de Dios. Todo lo que esté en contra del evangelio, eso es enemigo, eso es terreno enemigo. Y nosotros podemos atar a los espíritus del diablo
porque es una fuerza opositora a la fuerza de Dios. Hasta ahora estamos estudiando eso y yo creo que con este breve estudio hermenéutico que acabamos de hacer de la palabra, yo creo que entonces ahora ustedes tienen una herramienta para poder hacer la interpretación correcta de un versículo. ¿Qué van a hacer ustedes tarea para la casa? Comiencen a buscar los versículos que nos han enseñado. Yo empecé a buscar ese porque nos han enseñado que atamos espíritus en las oraciones. Yo dije, bueno, voy a estudiar ese versículo y me encuentro con esta sorpresa que ciertamente sí se puede usar para oraciones, pero que en estos dos versículos tiene que ver con algo práctico. ¿Me está viendo? Pero entonces ustedes comiencen a estudiar los versículos que ustedes siempre dicen en las oraciones y empiecen a buscar su significado real en el contexto donde ellos se encuentran. Amén. Y cuando lo tengan me avisan, me lo hacen saber y entonces podemos nosotros hacer un estudio de ese versículo en particular. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, brinden un fuerte aplauso a Dios y la pastora. Bendiciones. ¿Cuánto aprendieron?